Hola, ¿cómo están? Amigos, hermanos, seguidores, personas que pasaron fugazmente por esta predicación, por este canal. Es un nuevo fin de semana en el cual estoy delante de ustedes para darles una palabra, una enseñanza profunda, poderosa, que viene de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. La palabra que vamos a tocar esta semana se encuentra en Efesios 4, el 29 y el 30 específicamente vamos a tocar. Y la palabra dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Poderosa palabra, mi Señor Jesucristo. Sé tú, Padre Celestial, en esta hora poniendo, Señor Jesucristo, los vallados de fuego, rompiendo cadenas, poniendo todo en control, Padre Celestial, para que sea el Espíritu Santo hablando a través de mi vida, que no sea mi mente y mi corazón, sobre todo el corazón, Padre Celestial, de donde hay tantas cosas que se alojan, Padre Santo, pero sé tú, Padre amado, dirigiendo y poniendo el control a través de tu Espíritu Santo maravilloso y precioso. Y todo te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Cada semana, cada día es muy profundo, es muy maravilloso, pero también es doloroso, es confrontativo, de llanto, de humildad, de alegría, de pasión. Es tantas cosas a la vez cuando uno lee la palabra, pero todo va conectado. No solamente la palabra, también la revelación, aleluya, la unción del Señor a través de nuestras vidas, cómo Él va haciendo y cómo va provocándonos, aleluya, para que hagamos el bien a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, como lo dicen en la palabra, como lo dicen libros, como lo dicen personas, incluso no creyendo, pero cuando de su boca sale aquella palabra, es porque su alma está clamando, porque su alma quiere volver. Pero ahí está esa lucha constante, de día, de noche, que todo el día nos va mostrando cuando estamos, aleluya, desde el lado que agrada al Padre y no del lado que contrista al Espíritu Santo y también lo apaga. De ahí hablaré, tengo varios versículos, tenía 1.000.000, pero hay que resumir porque hay que seguir dejando ese maná, aleluya, para siguientes predicaciones. Siempre le digo al Señor, hay tanto que decir, tanto, pero tiene que ser todo manejado de una manera perfecta y agradable. Estudiar la palabra cada día constantemente, pero no dejar de lado las demás cosas que hace el Señor, las profecías, las revelaciones, las visiones, cómo Él va mostrando de una y otra manera, como Él quiere. Aleluya. He escuchado muchas cosas por internet, predicaciones, en todo lugar, generalmente, y siempre el hombre va a querer poner y sacar. Hasta uno mismo le ha pasado. Pero después, cuando tú le pusiste demasiado, le pusiste de tu cosecha, pusiste algunas cosas que son porque tú las piensas, pero puede que estén erradas, o el Espíritu Santo te diga, pide perdón, que no te cueste pedir perdón si el Señor te dice pide perdón, aleluya, porque cada cosa va fracturando o va haciendo que se hiere el Espíritu Santo, que se entristezca, como lo dice, aleluya, en la descripción de qué es contristar y es entristecer, pero también es apagar, aleluya, en otro concepto. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, todo lo que decimos, nuestros pensamientos,
lo que alojamos en el corazón. No es fácil, amigo hermano, no es fácil. Soy pecador, me pongo primeramente. Aleluya. Porque en nuestros pensamientos pecamos, nuestras acciones, en nuestros recuerdos. Aleluya. Cuando fuiste mundano y pagano, cuando hiciste el mal, cuando hiciste cosas pecaminosas, incluso en lascivias, incluso en pecados ocultos en tu corazón, porque incluso en tus pensamientos, si tú abrazas y alojas esos pensamientos paganos, si deseaste a alguien, en todo sentido de la palabra, tanto para el mal como sexualmente, como carnalmente, aleluya. Estas semanas he visto caer a algunos de mis enemigos. He visto caer a algunas personas que me hicieron el mal incluso sin conocerme. Y claro que mi carne se alegró, pero no alegrarse tanto en lo carnal, sino porque cuando tú vas en demanda al Padre y pones esa demanda para que Él haga como Él quiere, pero siempre en la carne deseando que pase algo para que aquellas personas que les diste una palabra, que les dijiste algo de parte de Dios y se cumplió para bien o para mal, para bien o para mal, tuvieron la respuesta en sus vidas. Y así me ha pasado no solamente en estas semanas, también hace mucho tiempo, también hace meses, en meses pasados, porque Dios te va a hablar y cuando te diga que lleve esa palabra, incluso aunque no la reciban, incluso aunque no la entiendan, incluso aunque te vean como alguien extraño, como alguien que está crazy, como alguien que está loco, como sea, entrega la palabra, dala aunque sea dolorosa. Aleluya. El Señor sabe cómo Él hace. El Señor sabe cómo Él va a hacer en el corazón de aquellas personas. Así pasó con Faraón y no entendió, pero sí endureció su corazón. Aleluya. Así pasó con Nabucodonosor. Así pasó con algunos profetas que en el cumplimiento de la palabra no fue para esas generaciones, sino que para siguientes. Porque algunos hablan y ahí es donde hay pequeñas brechas, pequeñas cosas que pasan, hilos muy finos en los cuales nosotros tenemos que saber. Y para eso tú tienes que tener la relación con el Espíritu Santo de día y de noche, aunque tu carne no quiera doblegarse. Dile al Espíritu Santo, ayúdame. Aleluya. Límpiame, aplasta mi carne. Limpia mi corazón, ráspalo. Aleluya. Taládralo, saca lo malo del corazón, saca lo malo de mis pensamientos, de mi raciocinio. Aleluya. Porque si bien hay personas que se han alejado, otros dicen que se han alejado, los grandes predicadores, no daré nombre aunque son bien famosos a lo largo del mundo y han tenido discípulos y otras personas incluso poderosas en el Evangelio del Padre, como el hermanito Gigi Ávila, que a él sí lo pondré, porque es mi ejemplo más claro. Aleluya. ¿Cómo no acordarme? A veces enfermo y niño, en procesos profundos de mi vida, con enfermedades graves en mi vida. Y mis padres esperaban que viniera, porque ya se había dado la voz de alerta de que venía el hermanito Gigi Ávila. Yendo a campañas en el Parque O'Higgins en Santiago, o en mi iglesia cuando pertenecía a la verdadera del hermanito Gigi Ávila, una que quedaba en San Francisco, y venía el hermanito. Cristo viene ya en Santiago. Entonces uno a veces espera que el hombre o que la unción de aquel hombre te sane, profundice en tu vida y saque lo que tienes malo en tu vida con la potestad que le da el Señor. Aleluya. Y claro que funcionaba. También lo vi en mi padre, estando una vez con esta oreja, ya quedando un pedacito de oreja, y él, como trabajaba de químico farmacéutico en la droguería Michelson cuando era jovencito,
y después en otras farmacias igual. Y recuerdo que con pomadas me empezaba a curar mi oreja, pero seguía avanzando aquello. Y todo eso se lo he preguntado al Señor. ¿Y es por qué? Porque cuando tú traes un propósito de parte del Padre, Satanás te va a querer hacer pedazos. Ya tenemos el ejemplo de Job y todo el dolor que pasó, porque te van a juzgar por lo bueno y por lo malo. Pero alegraos cuando vituperien, dice la palabra. Incluso si lo quieren ver más gráfico, en la película de Jesucristo, Jesús de Nazaret, una película premiada, una película que han pasado, vamos a decir, más de 50 años y sigue siendo premiada, sigue siendo la película más vista. Aleluya. Y tú puedes ver gráficamente lo que pasó con el Padre, no siendo culpable. Si no eres culpable, alégrate, porque también lo siento así. Personas sin conocerme haciéndome el mal, viendo miradas de ellos, incluso yo no viéndolos, porque el Señor te lo muestra en visión, en revelación, en sueños, pero después confírmalo con la palabra. Él es perfecto, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu Santo te abraza en el dolor, cuando no tienes refugio o salida, cuando ves que todo lo que estás haciendo no tiene un efecto. Pero también hay que ver qué pecados hemos cometido contra el Espíritu Santo, contra el Señor, contra nuestros pares, contra nuestros hermanos, y pide perdón, y el Señor va a sacar esas capas. Dile que te lleven el Espíritu, porque sí lo he hecho, incluso pidiendo perdón a personas de la misma iglesia en el Espíritu, y el Señor ha sacado todas esas capas. Cada quien sabe sus pecados, cada quien sabe lo bueno y lo malo, mi hermano. Todo lo que haces, si el Señor te dice que entregues algo, entrégalo, aunque no lo entiendas en el momento, ya sea una profecía, una palabra, una bendición, un perdón, incluso aunque sean personas que ellos tengan la culpa, no importa. Humíllate, porque el Señor te va a enaltecer, el Señor te va a dar la respuesta que tú estás buscando. No es fácil, amigo, no es fácil, hermano. Hay muchas cosas que a veces nos alegramos, pero cuidado cuando juzgas, cuidado cuando tratas de escudriñar una palabra, como las comadrejas, como las zorras, como dice la palabra, y ni siquiera estás cerca de la palabra, ni siquiera sabes si la persona a la que le estás diciendo la palabra lo hace o no. Cuidado, porque hay un Padre que te va a juzgar por tus palabras. Como dice la palabra, con la vara que mides serás medido. Y eso a veces me agarra a palos, una y otra vez le digo, no importa, Padre, y sufro y lloro. Muchas cosas que han pasado, no solamente en Chile, sino en el extranjero. Cosas que a veces me dieron una palabra y yo la decía, y a veces decía, claro, se lo merece, pero ¿qué se merecen? Todos no merecemos lo malo, no lo bueno, porque pecamos. Pero a veces arriba de los púlpitos, hablo en general, ojo, hablo en general, porque después a veces me llegan palos de vuelta, y me imagino que es porque ven mis predicaciones. No creo que sea por otra cosa. Aleluya. Pero bueno, somos humanos. Erramos a cada segundo, a cada instante. Pero cuando somos capaces de reconocer, cuando somos capaces de poner a Dios primero y dejar nuestra carne debajo, dejar nuestros problemas debajo, dejar que Él, aleluya, sea el que te guíe, aunque no lo entiendas, aunque no veas el milagro, aunque no veas la respuesta, pero no dejes de ayunar, no dejes de orar, no dejes de predicar, no dejes de leer la palabra, no dejes de escudriñar. Deja que el Padre entre en tu vida, que el Padre te dé la fuerza y te dé las respuestas que estás buscando. El humano no te las va a dar, pero sí te las puede dar un profeta verdadero,
Que el Señor envíe a tu casa, que el Señor envíe a aquellos habitantes de esos pueblos, aleluya, de pueblos paganos, de pueblos pervertidos. Pero en la actualidad peor que en Sodoma y Gomorra. Hay semanas que el Señor me va mostrando aquello y me dice, quedó pequeñito Sodoma y Gomorra. Vean todo lo que está pasando. Si Dios junta a un hombre y una mujer es para procrear, no solamente para que tengan sexo o hagan el amor cuando es en el matrimonio, porque fuera del matrimonio es hacer sexo, nada más. Y eso es lascivia, pecado, cosas terribles, aleluya. Y si me dice, pero estás hablando en la carne, no, mi amigo, mi hermano, y te lo voy a confirmar, para que puedas ver que Dios hace como Él quiere, aleluya. Aquí en Gálatas 5, 16 al 21, y lleva por título las obras de la carne y el fruto del Espíritu, porque todo lo que estoy hablando tiene que ir conectado con la palabra, no solo con mi palabra y mi intelecto, lo que haya estudiado, porque eso es nada para Dios. Conéctalo todo y vas a ver cómo el Señor te va a dar siempre la fuerza y te va a hacer cambiar tu chip, te va a hacer cambiar lo que vas hablando y lo que vas profesando de parte de Él, porque no es nuestra palabra, no es nuestra carne, no tiene que ser engrandecida nuestra carne. Si bien hay personas que te pueden, entre comillas, afamar o decir que lo estás haciendo bien, o decir que gracias a la palabra ellos pudieron seguir avanzando como me pasó, aleluya, pero no engrandezcas tu carne, aplástala cada día, dile es gracias al Señor, toda la honra y la gloria es para el Señor, bendice en el nombre del Padre, no en nombre tuyo, que es un error que he visto también en hermanos, en predicaciones, porque todos somos humanos y nos equivocamos, pero hay que reconocer, y dice así la palabra, en Gálatas 5, 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfazgáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Aleluya, de lo que estábamos hablando. Y eso es cuando se contrista el Espíritu Santo por nuestras obras carnales o pensamientos o situaciones o deseos de la carne. Aleluya. Se oponen entre sí para que no haga, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley del Padre, lo que es pecado y pecados de muerte, pecados que amarran a tu y encadenan a tu alma, que será la que pagará. Aleluya. Y mientras y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, aleluya, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, aleluya, envidias, homicidio, borracheras, orgías, aleluya, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Eso es muy profundo, porque yo me gusta analizar todo lo que hacen los hermanos, tanto en redes sociales como en vivo. Y claro, si bien es cierto, si tú eres el dueño de la pelota, te puedes subir arriba un púlpito, predicar, perfecto. Puedes predicar en la carne, puedes predicar en el Espíritu. Solo Dios sabe cómo está tu corazón y cómo están tus obras. Aleluya. Porque en Santiago, cuando fui a predicar y también cuando fui a ver eventos, o cuando estuve coordinando en eventos, habían cosas totalmente en la carne y el Señor me lo mostró. Y hablé con aquellas personas. Aleluya. Pero así como les profeticé, y esos videos están, cuando dije claramente, si eres fiel, así también le hablé de otras personas que me mostraba el Señor. Así también le dije, me está mostrando ciertas cosas y pasaron. Aleluya. Porque si bien
soy evangelista porque el Señor me dio ese llamado. Y lo cumplí a ratos, a veces con cojeras, yendo a la calle, yendo a lugares. Aleluya, hablándole a personas en todo lugar desde muy pequeño. Algunos debatiéndome o algunos no comprendiéndome. Sobre todo en la parte de Job, que siempre ha sido mi caballito de batalla, como se dice, o como algunos lo dan a interpretar, que es como algo que tú siempre vas a hablar. Pero yo ahí también cometí errores, porque yo, como era tan pequeño, yo entendía que Job había pecado. Pero Job no había pecado, sino que Satanás, que el Señor lo reprende en esta hora en el nombre de Jesús Padre Santo, y neutraliza los aires y todo aquello que quieran hacer, Padre Celestial. Porque muchos ataques recibo, mi amigo, mi hermano. Cosas que a veces digo, Padre, pero si esto estaba bien, claro. Pero cuando tú das una palabra, cuando tú confrontas, aleluya, la carne, primero tu carne y luego das la palabra, no es fácil, porque el Espíritu Santo está contigo, pero también, así como está el Espíritu Santo, también hay enemigos, también hay espíritus inmundos, también hay potestades, principados que están viendo todo, están analizando dónde atacar, dónde ven brechas abiertas, y con eso te van a acusar. Claro que he pasado procesos por mi propia carne, porque a veces el Señor me dice, no pienses en eso, ya pasó, pero te queda el resentimiento, te quedan cosas, y cuando se sigue manifestando aquellas personas, aquellas situaciones, y el Señor te dice, perdónalo, déjalo, yo me encargo, pero a veces tú te quieres encargar. Aleluya. Y todas aquellas cosas contristan al Espíritu Santo. Por eso es muy profundo y muy importante cómo estamos llevando la palabra, cómo estamos dando la palabra. Aleluya. Y así como dice también en las Escrituras, si te equivocaste, pide perdón antes que termine, antes que se guarde o se apague el sol, parece, parafraseando, no me acuerdo exacto. A veces son tantas las ideas, tanta la interpretación, pero hay que saber cómo interpretar aquellas cosas. Yo cada día veo por lo menos una o dos predicaciones o enseñanzas de varios canales, sobre todo centroamericanos, porque hay otros que me aburren y lo cambio al tiro. Porque tú en los primeros minutos tú tienes que conquistar a tu audiencia, pero más que aquello, no es, porque claro, ellos, si bien el algoritmo y todo, tú vas estudiando, vas aprendiendo, vas poniendo los hashtags como te vaya guiando ChatGPT o las mismas instrucciones de personas que han estudiado o que hablan de la parte de redes sociales, del SEO. Eso te ayuda, pero lo principal es que sea el Espíritu Santo que te guíe. A veces forzando cosas, me ha pasado, forzando cosas, buscando nuevos trabajos, queriendo ganar mucho dinero, y viene el Señor y me aplasta y me derriba y me dice, yo no quiero que hagas eso. Yo le digo, Padre, pero y me muestra todo el pasado, todo lo que viví cuando era jefe, cuando era ejecutivo, cuando hice tantas cosas, cuando estudiaba. Y después cuando reestudiaba, cuando me puse a estudiar una cosa en plena tesis y haciendo otra más, que era algo de Estados Unidos. Entonces hay muchas cosas que a veces la carne va a querer hacer, pero no es solamente por la carne, es porque Satanás te va a querer mantener entretenido para que no hagas lo que corresponde, y que el Espíritu Santo te manda en tu mente, te manda en tu corazón, y si tú lo conectas, todo lo que hagas, todo lo que salga de ti va a irradiar el Espíritu Santo. Y no pienses que por aquello se van a alegrar. Hasta tus mismos pares te van a seguir odiando, te van a querer seguir aplastando, machacando como el chancho en piedra, aleluya, moliendo en la piedra, aleluya. Pero muchas veces hay que tener cuidado también en qué deseamos, aleluya, porque también a veces espero que dando las cosas buenas recibir lo malo. ¿Pero para qué? Para que el Señor después le pegue el palo. Eso también está mal. Aleluya. Y sé que algunos lo practican, y también a momentos lo practico, cuando ya me tienen hasta acá. Aleluya. Tanto
en la parte carnal como en la parte espiritual. Cuando veo cosas que no se conectan con el Espíritu Santo, cuando veo personas que te abrazan, hablo en general, pero lo que dice su boca no es lo que tú sientes en el espíritu. Es muy profundo a veces pegar palos, y claro que los he dado, pero también he visto algunas predicaciones y he conectado algunas cosas, y el Señor también ahí me ha pegado palos, porque sean que estén en denominaciones que no son de Dios o que están a medias, pero si ellos aman a Dios se van a salvar, porque Dios va a ver tu corazón y lo que esté alojado en ello. Tus obras son un granito de arena que va conectado, pero hay personas que dicen, no, es que yo hago buenas obras porque así Dios me ve bien, pero es más que eso. Realmente estás haciendo lo que dice la palabra, lo que dice el Señor que hagamos, y sin mirar, aleluya, a ningún lado, sin mirar a quién se lo estamos haciendo. Aleluya. Si el Señor te dice, da lo que tienes, dalo. A veces me ha dolido dar, mi hermano, mi amigo, tanto que me ha dicho el Señor. Aleluya. Y lo doy con amor, no entendiendo, pero sé que el Señor es hablando. No hablo solamente de este año, de muchos años atrás, siempre ayudando constantemente, pero no diciéndole a nadie, porque si tú le dices a alguien, esa persona te va a decir, no, pero ¿por qué va a cuestionar? Pero aquí el que te tiene que cuestionar, el que te tiene que doblegar es el Padre a través del Espíritu Santo. Aleluya. Porque así lo dijo el Señor. Así lo dijo Juan, que él tenía que menguar para que Jesús creciera. Porque si estaban los dos iba a haber una competencia, y el Señor sabe lo que pasa, qué es lo que está pasando en este tiempo, donde es más manifestado la ropa que tienes, las alhajas que tienes, la riqueza que tienes, el buen auto. Pero Jesús no andaba con esas riquezas. Jesús andaba humilde. Jesús andaba pleno y tranquilo. Él no necesitaba, aleluya, tanta bulla y tantas cosas, porque Él era Dios. Aleluya. Pero ahora se manifiestan cosas carnales, donde se manifiesta tu carne. Aleluya. Grandes ministros centroamericanos que ahora son como el barro, que ahora son como el petróleo. Aleluya. Que son como esa grasa que se acumula. Aleluya. Como en esos fierros cuando haces una fritura, como cuando haces, aleluya, una carne y sigue dejando y se acumula grasa. Así está tu vida. Arrepiéntete, porque el Señor viene pronto. Ya no queda tiempo y hasta lo predicas, pero no lo sientes. No prediquen tanto de prosperidad. Aleluya. Porque el Señor les va a pegar el palo. Va a enviar a su ángel y los va a cortar. Han visto cómo han caído sus enemigos y por piedad no los ha cortado. Cómo se operan sus rostros, quedan como unos globos deformados. Los labios, cómo se ponen pelo y cosas y quedan como demonios. Que el Señor te arrepiente en esta hora, en el nombre de Jesús. Aleluya. Muchos centroamericanos, mexicanos, colombianos que he visto y que el Señor me lo sigue mostrando, parecen reptilianos, ustedes saben. Aleluya, lo que les sirven y no es a Dios. Si bien están obrando en el don, pero recuerda que por el don será juzgado, porque el don es un regalo. No por los dones nos vamos a salvar, no porque profetice más, no porque sane más, no porque bendiga más. Aleluya, el Señor te va a cortar. Cuidado con lo que haces, lo que dices, lo que practicas, lo que predicas, porque el Señor está cansado. Y te lo digo en el nombre del Señor Jesús. Y sé con la autoridad que lo estoy haciendo. Aleluya. Porque bastante es el precio que voy pagando. Aleluya. El desprecio incluso de mis pares. Incluso de hermanos, de cristianos. Aleluya. Y hablo en general. Para que ninguno se identifique, no daré nombres. Aleluya. Pero hablo tanto de extranjeros como nacionales. Aleluya, porque tú haces red de contactos, pero no tienes que manifestar tu carne. Si bien he estudiado bastante,
tengo varios títulos, pero eso no me hace más grande que otro. A veces claro que los tengo que tirar porque la gente es como los animales, sin, aleluya, menospreciar ni faltándole el respeto a los animales. Pero hay algunos que el Señor los va a hacer que hagan lo mismo que hizo Nabucodonosor por esos años. Aleluya. Porque no entiendes a la buena. Y el Señor te ha dado un montón de oportunidades. Cuidado. Aleluya, te lo digo en el nombre del Señor y sé con la autoridad que lo estoy haciendo. No son mis palabras. Aleluya. Cada quien sabe cómo está su vida con el Padre. No hable de glorias pasadas si en el momento no estás viviendo cosas que agradan a Dios. Veo tantos hermanos que a veces mis oídos, pero es maravilloso escucharlo de las obras que hicieron. Pero no juzgues porque a ti no te resulta algo o a ti no te funciona algo, porque eso es envidia. Aleluya. No aplastes al que da una palabra en nombre del Señor si tú ves, aleluya, una molestia en tu carne y no en tu espíritu, es de parte del Señor. No quieras silenciar a aquellos que están hablando de parte del Señor. Aleluya. No engrandezcas ni tu gloria, ni las cosas que tienes, ni las cosas que haces, ni los años de circo que llevas. Aleluya. Porque siempre hay un renuevo. Nosotros vamos envejeciendo y los renuevos que quedan son de cristal. Son una generación que es de cristal. Una generación que no tiene a Dios. Se le puede ver en su vestimenta, se le puede ver en las cosas que hacen. Aleluya. Ya ni siquiera, hay tantas cosas que se pueden ver. Todo ahora es sencillo porque Dios te lo perdona. Estamos hablando de lo sexual. Después voy a poner pitos porque igual mi canal ha sido como castigado. De hecho, la otra vez también me decían tu canal ha sido como no sancionado. Pero me dijeron, manda tu carnet, pónete en cámara. Obviamente no lo hice porque yo no lo hago para los hombres. Yo lo hago para que sean convertidas las personas. Aleluya. Y a veces todas estas palabras, cuando hablas de tema sexual, de temas espirituales profundos, y YouTube hay palabras que las cuestiona. Y a veces te da strike. Gracias a Dios no lo ha hecho. Pero sí mi canal me había quitado todo lo profesional. Y ahora de nuevo volvió. Así de la nada. Porque cuando tú sabes que hay injusticias, pídele al Padre. Pídele al Espíritu Santo. Que sea Él viendo. Él cortando. Él limpiando. Él sacando esas capas. De aquellas personas que te quieren hacer el mal. De aquellas personas que se alegran porque te has debilitado. Aleluya. Yo no soy de vivir en la iglesia. Porque me gusta orar. Y orar con el Padre en profundidad, a veces en silencio, porque esas palabras salen profundas, pero cuando tú las dices por la boca hay una conexión que sale y salen muchas veces fracturadas. Y es como sale incluso aquí en esta palabra. En el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Para la necesaria edificación. Aleluya. Pero dense cuenta que la palabra primero te confronta. El Señor primero conecta y te hiere. Aleluya, conecta su espada para limpiar tu vida, para extirpar los tumores. No es, ay hermano, vengan a Dios. No, después viene esa palabra. Primero te va a confrontar. Aleluya, primero te va a herir esa palabra. Te va a doler porque es la verdad. A veces, escuchando predicaciones, como que me molesto y le digo, Padre, si es la verdad, y me sonrío, y después pido perdón, y sigo avanzando. Aleluya, porque cuando la palabra te molesta, obviamente si viene del Padre, y eso para que tú puedas ver si viene del Padre, o es alguien hablando en la carne, por más alto que sea. Recuerden que delante de Dios somos todos iguales, no hay más alto ni más bajo. Aleluya, por eso hay que tener cuidado. Cómo tratas a las personas de tu iglesia. A veces veo en redes sociales y también en vivo cómo hay personas que te pueden dar una palabra que si bien puede ser que venga de Dios, pero escudriñas como las serpientes. Así también otras personas
cuando llaman a, no sé, un ministro, un diácono, un pasillero, lo que sea, y como que lo llaman así. Cuidado con lo que haces, porque esa persona, si bien somos hermanos, pero tú no sabes si en algún momento él se puede descarriar y se puede vengar de ti, o estando incluso en la iglesia, aleluya, tú lo estés hiriendo y esa persona te pueda confrontar y de mala manera. Aleluya, también he visto en vivo cómo pastores han quedado en vergüenza con sus propias ovejas. Aleluya. Hay ovejas que pueden tener 10.000 millones de pesos más que tú. Aleluya. Así también le pasaba a Moisés, así también le pasó a David, que algunos tenían más que él. Y él empezó a cuestionar ciertas cosas, pero a él le pagaban los tributos. Aleluya. Ustedes saben, no me acuerdo exacto el nombre, del que tenía el arca en su hogar y fue bendecido y le hizo las ofrendas, las danzas, le hizo el ritual que el Señor le pidió, porque no es como tú lo quieras hacer. Nunca, cuando te den una palabra de parte del Señor y sientas que es así, nunca la cuestiones, sino pregúntale al Señor si es del Señor o no. Y para aquello voy a hablar de una palabra, aleluya, aquí en Juan 16, el 12 y el 13, y dice así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Aleluya, ustedes saben sobre lo que pasó en aquel tiempo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Que habrán de venir, eso fue a través de Jesús, aleluya, de nuestro Padre que se hizo carne. Pero incluso más allá, para hacer el pequeño resumen de aquella palabra, incluso más allá, si ustedes se dan cuenta, Él dijo: yo tengo que menguar para que Jesús crezca, para que Jesús pueda dar esa palabra, para que Jesús pudiera, aleluya, ser exaltado, para que pudiera ser vista la palabra profunda que quería dar el Padre como maestro. Aleluya. Hay teólogos que dicen que se apartó como 10 años y después reapareció. Eso me causa un poco de ruido, pero también como que me da una información de que puede que sí o puede que no. El otro día escuché un hermano que decía que incluso Moisés, se dice, no citó a nadie, se dice que él sabía artes marciales, que él sabía muchos idiomas, que él era muy multimillonario. Algunas cosas que como que me causaron ruido porque no citó a nadie. Aleluya. Algunos hablan en hebreo, en arameo, en griego, o conectan cosas cuando son teólogos. Algunos es maravilloso escucharlo, la pasión que le ponen, pero jamás tú dices como un aleluya profundo. Es pura letra, es pura letra. Por eso que yo, si bien la teología cuando la estudié me sirvió para fundamentar en algunas cosas, pero es totalmente como de enseñanza, pero tú no sientes el Espíritu de Dios cuando es tanta letra, tanta cosa, algunos con tanto libro, pero no porque aquel ministro le haya resultado, te va a resultar a ti. No porque aquel ministro cuestione ciertas cosas, tú también vas a cuestionar. Yo ahora tengo mucho cuidado, porque incluso aquellos grandes se equivocan y celebran cosas paganas. No sé si este año igual voy a tratar de ver si celebran las cosas paganas que ellos saben, que dice la palabra que no hay que celebrar. Me refiero a porque ya faltan un par de semanas para que venga la Navidad y el Año Nuevo. No hay que celebrar aquello. Una vez escuché una satanista, Belén Torres, que ella llegó a altos rangos del satanismo, leyendo libros y cosas, y ella dijo lo que hacía cuando se celebraba la Navidad y el Año Nuevo. Aleluya, también en los cumpleaños, tampoco hay que celebrarlo. Eso también me repercutió y me dolió, porque sí se han alejado de mí personas. Pero cuando ella habló, yo le pregunté al Señor y le dije: confírmamelo. Y se lo sigo preguntando y me lo sigue confirmando. Yo creo que me lo ha confirmado más de 50 o 70 veces.
voy a dar un rango porque ya perdí la cuenta, llegué como cerca de las 50 veces en varios meses desde que ya no celebro, ya un par de años que no celebro. Y el Señor me dijo el por qué, porque yo no lo entendía. Yo decía, Padre, pero ¿cómo? Y me decía, pero ¿cómo? ¿Qué te pasaba a ti cuando celebrabas? Yo le decía, sí, me sentía amargado, llegaba a mi hogar a veces a llorar en silencio, los regalos no me importaban, no le hallaba sentido gastar dinero en cosas paganas y banales, o los regalos que recibía, si bien los tomaba con cariño, pero seguía seco, seguía como frío, me enfermaba del estómago muy mal 2-3 días. ¿Y por qué? Porque eso que tú haces es un ritual, aleluya, que lo toma Satanás para hacerte pedazos, para hacer pedazos a tu familia, porque si tú estás fuerte, va a herir, así como lo hacen los mafiosos. No te van a matar a ti, matan a tu familia y a tu descendencia para que tú sufras, aleluya, para que tú veas lo que ellos hacen. Y así lo hacen los satanistas, así lo hacía ella, Belén Torres. De ahí pondré el video, lo buscaré y quedaré las miniaturas, en las imágenes, sobre aquellas cosas que ella hacía, porque fue muy profundo cuando escuché esas predicaciones de parte de ella. Decía, usted celebre normal, o sea, no celebre, coma normal en Navidad y en Año Nuevo, dele a sus hijos esos regalos en otra fecha, porque si tú lo das en aquellas fechas, hay un demonio que ese día se pone, lo mismo que los que celebran los santos. Tú le estás dando esa ofrenda, ese Baal, lo mismo que hacen en algunas iglesias, adorando a yesos, cuando sabiendo que ese yeso, como dice la palabra, es adoración a Satanás, es idolatría, aleluya. Por eso que hay una gran diferencia en las denominaciones y las doctrinas que son falsas y las doctrinas que vienen del Padre. Todo tiene una razón de ser y todo va conectado con el Padre, pero para que tú estés a ciencia cierta en lo que estás dando, pregúntale al Padre y Él te va a mostrar en revelación y te va a mostrar en la palabra y se conectarán. Aleluya. Por eso que hay que tener cuidado cuando hieres al profeta, al real, cuando hieres al ministro, al que está dando una palabra, al que está dando la sanidad, al que está dando una liberación. Y si me preguntas cómo lo conecto esto con la palabra, y te lo voy a conectar para que entiendas que lo que estás haciendo es en tu carne y no en el espíritu, mi amigo, mi hermano, ministro y gran maestro. Dice así en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, 18 al 21. Y dice así, para que te quede claro, mi amigo, hermano o persona ignorante que no estás conectando tu mente y tu corazón y te estás fracturando más que subiendo por la escala de la fe. Y dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Aleluya. Cuando tú ves una profecía cumplida al corto plazo, o cuando tú estás recibiendo una palabra y ves que esa palabra viene de parte del Padre, no la cuestiones. Escudriña las Escrituras, pregúntale al Padre en tu oración. Aleluya. Cuando estés leyendo la palabra, cuando estés en oración, cuando te lleve, aleluya, por lugares de madrugadas, pero cada quien sabe cómo lo hace, porque cada quien tiene técnicas y formas, pero que el Señor te da en revelación, en visiones que son, aleluya, muchas veces confrontadas, pero cuando incluso tú las puedes cuestionar, si el Señor te lleva la palabra, si el Señor te habla audiblemente o te habla a través de personas, a través de una predicación, y le preguntas: Padre, esto se parece a lo que estoy escuchando, tiene que ver con aquello, y el Señor va a hacer miles de maneras para que tú lo entiendas. Pero para eso también tienes que tener fe de que es el Padre hablándote. No solamente va a ser audible, hay diversas maneras que lo hace el Señor.
Pero ten cuidado en contristar al Espíritu Santo en cómo son tus obras o cómo estás haciendo ciertas cosas. Aleluya. Hay una alabanza del hermanito Josué Bernier que dice: aprendí que fuera de mí, que fuera de ti yo no puedo vivir. Aleluya. Y también habla de que si no fuera por ti, yo no estuviera aquí. Es una alabanza, después pondré la imagen para que la escuchen. Y esa alabanza en estas últimas 2 semanas, aleluya, ha entrado en mi corazón, ha calado fuerte. Porque claro que es cierto, te confronta. El Señor te va a confrontar. Aleluya, va a querer meter esa espada. Pero déjalo que entre para que extirpe todo temor, para que extirpe toda oscuridad y toda cosa contraria a lo que el Señor quiere hacerte engrandecer en tu ministerio, en tu vida, en tu familia, en tu relación, en tus estudios, en tu trabajo, en lo que comes, en lo que haces, en lo que ves. Aleluya, porque recuerden que no lo que entra por nuestros ojos es malo, sino lo que sale del hombre. Porque nosotros manipulamos cosas, de repente hacemos cosas siniestras. Hablo en general, puede ser en un pensamiento, situaciones. Aleluya, para que se entienda, si no van a decir, porque hay gente que es terrible cómo entiende las cosas, pero el Señor después habla con ellos y Él va obrando en cada vida. Aleluya, y entiéndelo de esa manera, para que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando en tu vida, convenciéndote y llevándote por el camino agradable y no aquel que no conviene y contrista al Espíritu Santo y lo apaga y lo aleja de tu vida. Espero que haya sido una predicación maravillosa. Yo me entretuve, pero también, aleluya, el Señor me iba dando palabras y sentí el fuego del Señor. Cada quien tendrá sus formas, cada quien lo siente como quiera, pero no cuestiones lo que no sabes o lo que el Señor no te ha dado. Pero cuando tú eres, aleluya, siendo bautizado en Espíritu Santo y fuego, el Señor te dará lenguas como me las ha dado a mí. Aleluya. Pero no es para hablarlas siempre, porque hay personas que no la entienden y hay personas que incluso te pueden maldecir o pueden poner una muralla, y todo eso hará que también tú te debilites. Sé muy estratégico, pero siempre hablando de la parte espiritual, para que el Señor te ayude y así las personas no te vean de mala manera, incluso sabiendo ellos que tú portas palabra de parte del Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Gracias, Señor, por poner tú, aleluya, los versículos, la interpretación de aquella palabra y poner, Señor Jesucristo, esa profundidad, incluso ese cierre espiritual, para que puedan abrir esos corazones impíos, esos corazones de aquellas personas, de aquellas personas que necesitan de ti. Y así también aquellos que estén débiles, aquellos que no conocen a Dios, levanten su mano y díganle: Señor Jesús, vengo delante de ti en esta hora. Ya no sé qué hacer con mi vida. Soy pecador. Tengo debilidades, pero quiero sanar esas heridas. Quiero sacar el resentimiento, la ira, la rabia, el enojo, el egoísmo, la envidia, la lascivia, el pecado de muerte que envuelve mi vida. Saca toda oscuridad en el nombre de Jesús. Y ayúdame, Padre Celestial, enséñame, redargúyeme y dame el convencimiento a mi alma, a mi espíritu, a mi carne. Doctríname, ayúdame, Padre Celestial, y muéstrame dónde tengo que ir. Dame la iglesia exacta para que pueda congregarme. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás hasta que vengas y pueda tener ese juicio justo. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que el Señor bendiga sus vidas. Que el Señor los ayude en este proceso, en este camino. Pero tengan fe, aunque no vean en el momento, en el instante. Pero el Señor está trabajando en sus vidas y jamás los ha dejado solos. Se los digo en el nombre del Señor Jesús. Espero que tengan una maravillosa semana y que el Señor bendiga sus vidas. Amén y amén.